Hola, buenas. Espero que estén bien a pesar de esta grave crisis sanitaria. Parece ser que ya vemos la luz al final del túnel. Ojalá sea así. En primer lugar, agradecer a toda la gente que trabaja en cultura científica por esta maravillosa labor que están haciendo de divulgación, ¿no? Para que la ciencia no pare y pueda llegar a cada una de nuestros hogares, de nuestras casas. Tengo un desafío que me han planteado y es hablarles de cuestiones complejas, pero de manera breve, en unos 15 minutos. Vamos a ver si lo consigo. Voy a hablar sobre relaciones internacionales y en concreto sobre la disputa, la lucha entre China y Estados Unidos y ver qué podemos hacer o pensar desde Europa al respecto. Lo primero que quería señalarles, sobre todo a los alumnos que me estén escuchando, que a lo mejor ya les suena, que el análisis de cuestiones históricas, sociológicas, económicas, es fundamental asumir el concepto de la multicausalidad. ¿Qué es la multicausalidad? Ninguno de los hechos históricos va a responder a una única causa. Las causas se combinan y se relacionan y esa relación es la que produce los fenómenos históricos. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces, ahora sobre todo con Internet y las fake news y los bulos, pues hay narrativas simplificadoras, simplistas, que echan la culpa a una de las causas y dejan al lado las otras. Esto es realmente simplificar la realidad, que siempre es compleja. A nivel conceptual y teórico, y para entender esta lucha de titanes, esta lucha entre China y Estados Unidos que se está viviendo en la actualidad, pues vamos a hacer un poquito de reflexión teórica de cómo se han comportado estos países históricamente. La primera reflexión tiene que ver con la propensión a la guerra. Occidente, Europa, Occidente ha sido mucho más propensa a la guerra que Oriente. Y pongo un ejemplo. Entre a finales del siglo XIV y principios del siglo XIX, aproximadamente 500 años, entre China, Japón, Corea y Vietnam hubo solo 2 guerras. Mientras que entre Inglaterra y Francia, solo tomando estos 2 países europeos, hubo cerca de 50 guerras. Imaginaros si hiciéramos la extrapolación con Francia-España, España-Portugal, etc. ¿Qué nos dice esto? Pues que ha habido una mayor propensión a la guerra en las sociedades occidentales, mientras que en Oriente tienen otras dinámicas geopolíticas. Esto además se refleja bastante bien y de manera curiosa en juegos. El juego por antonomasia de esta concepción occidental de la guerra sería el ajedrez, ¿no? Pa'lante hasta acabar con el enemigo, mientras que los orientales tienen el Weiqi, que es un juego también de mesa, que lo que pretende es rodear al enemigo y que el enemigo reconozca la superioridad. Pero no es un reconocimiento como de humillación, sino que, bueno, de armonía entre las partes, ¿no? Tiene que ver con el sistema del confucianismo, etcétera. Otra teoría interesante para entender este mundo en el que vivimos es la teoría del poder blando. Poder blando, poder duro. Es una teoría acuñada por el profesor de Harvard, Joseph Nye, con quien tuve la oportunidad de coincidir en Estados Unidos, que en realidad Nye lo que hace es poner un nombre interesante a cosas que ya sucedían antes, pero no tanto, o de manera no tan explícita. ¿Y qué es esto de poder blando, poder duro? A lo largo de la historia, los países se han relacionado normalmente o muchas veces a través del conflicto, de la guerra. Eso sería el poder duro. Es decir, cuando un país X, puede ser España, quiere conseguir algo de un país Y, que es Francia, y saca sus ejércitos, saca sus tanques a la calle. Y entonces, ¿qué es el poder blando? Pues el poder blando sería el recurso, la utilización de términos culturales, ideológicos, para conseguir esos mismos objetivos. Por ejemplo, el atractivo que genera la cultura, el atractivo que genera la literatura, el arte, el cine, el tener un buen sistema educativo, el tener un buen sistema político. Eso genera empatía o influencia en otros países que quieren seguir ese modelo superior. Esto del poder blando cada vez está más en boga, precisamente porque ya no va a haber, o por lo menos eso se prevé, no va a haber las guerras convencionales de tanques a la calle y por tanto todos los países intentan influir en otros a través del poder blando. Les pongo un ejemplo también creo que bastante explícito y además cercano geográficamente, aunque sea lejano cronológicamente. ¿Ven ahí ese maravilloso teatro de Mérida?
Y es uno de los ejemplos mejores del poder blando del Imperio Romano, porque el Imperio Romano llega a la península ibérica, controla, somete, eso sería el poder duro, pero no solo, sino que tiene un sistema de infraestructura, tiene un sistema de cultural y educativo superior y que hace que los pueblos hispanos quieran ser romanos. Pues bien, ahora nos estamos planteando algo parecido, salvando las distancias, entre si quieres ser chino o si quieres ser estadounidense. Si quieres el Huawei o quieres el iPhone, de manera simplificada. Europa es un modelo muy atractivo al resto del mundo, porque hay que recordar unas cifras que son muy básicas, pero muy interesantes. Europa representa en torno al 7% de la población mundial, produce en torno al 25% de toda la producción industrial, pero gasta en torno al 50% de todo el estado de bienestar del mundo. Es decir, nuestro estado de bienestar es mucho más generoso que en cualquier otra parte del mundo y tenemos, por tanto, mucho poder blando, mucha capacidad de influencia. Solo que a veces no nos lo creemos y a veces tampoco lo explicamos bien. Bien, hechas estas aclaraciones conceptuales y teniendo en cuenta que en la realidad tenemos retos globales, los globales como son la propia pandemia, los virus no se detienen en las fronteras, como tampoco el cambio climático se detiene en la frontera, requieren de esa cooperación a nivel internacional. Podemos tener la reacción nacionalista de mirarnos el ombligo, pero creo que medio plazo sería mucho peor. Como China probablemente es menos conocida para ustedes, que puede ser Estados Unidos o Europa, voy a hacer unas pequeñas pinceladas históricas muy breves, no seré tan osado como para hablar de toda la historia de China en apenas unos minutos. Una breve reflexión sobre la historia de China para entender algunas de las cosas del presente. Y esto a veces les hace gracia a mis alumnos. Es la primera introducción a las relaciones internacionales de China con esta pintura. Pinto muy mal, pero bueno, creo que se entiende. Esto es el logo, el símbolo que se representa en el idioma chino a China y que se simboliza a sí mismo como el país del centro de su universo. ¿Qué quiere esto decir? Hasta el siglo XIX, China vivía en esa atmósfera de centralidad porque estaba alejada del mundo. Hay una serie de guerras, que son las guerras del opio, en 1839, por las que las potencias europeas, que han llevado a cabo un proceso de industrialización más rápido, se abren al mundo y buscan allí materias primas y, hay que decirlo, someten cruelmente y extrayendo materias primas con prácticas abusivas a China. Esto genera en China una especie de remordimiento, de sentido de culpa y también de venganza, ¿no? De recuperar el tiempo perdido. De hecho, hay algunos autores que hablan del siglo de la humillación, desde 1839, que se produce esta guerra de Opio, hasta 1949, cuando el Partido Comunista Chino vence en la Guerra Civil China y empieza la recuperación de esa grandeza perdida en el pasado. Algunas de las imágenes que le muestro ahora son más tardías, son de la guerra de los Bóser, pero dan buena cuenta de ese sentimiento de China como un país que ha estado dormido durante un siglo y pico, pero que ahora está despertando. O esta otra, donde aparece esas potencias europeas que se están repartiendo el pastel chino. Y es verdad, fue así, fue una auténtica sangría de recursos chinos por parte de las potencias europeas. Con esta siguiente caricatura, lo que quiero reflejar es algo que está pasando en la actualidad. En esa caricatura se ve cómo un emperador chino está azuzando las disputas entre las potencias europeas para, buscando la división entre ellas, pues intentar defenderse. Es evidente que algo parecido está pasando ahora, cuando, por ejemplo, China, no ahora, sino antes de la pandemia, ya está haciendo propuestas comerciales bastante agresivas para, por ejemplo, el control de los puertos. El ejemplo más característico, más claro, es el de Italia, pero también en Portugal, o también la reprimenda, entre comillas, que hizo China a Alemania, porque Alemania recibió a algunos líderes de las protestas que se estaban produciendo, las protestas estudiantiles que se estaban produciendo en Hong Kong.
China no le viene bien, por tanto, que Europa esté unida porque la capacidad de negociación será menor. Esto es evidente y por eso Europa debería de unirse en lugar de desunirse, porque difícilmente podremos hacer frente a este reto mundial de lucha entre dos poderes si estamos desunidos. En realidad, China ha buscado esta influencia, este generar poder blando en el mundo, no solamente ahora, sino que lo lleva haciendo desde hace décadas. En el caso concreto de las imágenes que les pongo ahora, muestran ese intento de influencia de China en África. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque África también sufrió el imperialismo europeo y dos, porque China necesita de las materias primas que en África se producen. Más recientemente, y en estas otras imagen, se ve cómo China ha desplegado una poderosa maquinaria de ayuda médica a los países africanos para generar esa buena voluntad, esa empatía, ese poder blando. Entre tanto, Estados Unidos se ha autoaislado del mundo por esta administración que ha preferido dar un paso atrás en el ámbito internacional. Y Europa pues está con sus disquisiciones internas viendo qué hace entre estos dos bloques. Pueden pasar dos cosas en los años sucesivos. Bien un repliegue nacional, de cada uno sálvese quien pueda, o bien un fortalecimiento de las instituciones internacionales que hagan frente a esos retos globales. Evidentemente, yo creo que sería más interesante lo segundo. Vamos a ver qué pasa. El acceso de China también parece irrefrenable. Son 1.300, casi 1.400 millones de personas. Tiene un poder económico que no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero precisamente siguiendo lo que decía al principio, podemos establecer eh, relaciones de cooperación, de sinergia, no de enfrentamiento directo, es decir, no de ajedrez, sino más un poco de Wakey. Estados Unidos, como decía, esperemos a ver qué pasa en las próximas elecciones, pero se supone que una nueva administración podría volver a asumir un liderazgo mayor en cuestiones internacionales. Repito, los virus no se paran en las fronteras, el cambio climático tampoco se para en las fronteras. Y un dato muy estremecedor, durante la Guerra Fría, fijaros que había mucha disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero, por ejemplo, para vencer la polio, esta enfermedad que también asoló al mundo, pues hubo una cooperación, como también hubo cooperación más recientemente con la lucha contra el SIDA o contra otros virus que afectaron a la humanidad. Ahora estamos en esta lucha de carneros, ¿no? A ver quién es más nacionalista, si Trump o los chinos, y pues esto evidentemente va en detrimento de todos y es negativo para todos. La Organización del Mundial de la Salud ya alertó de esta crisis en septiembre del 19. Se le hizo caso eco, se le hizo poco caso. Por tanto, lo que hay que hacer es fortalecer a la Organización Mundial de la Salud para que sirva como ese guardián y ese árbitro de las disputas médicas para que se colaboren, para que colaboren los países en la búsqueda de soluciones conjuntas. Por último, la Unión Europea, que debe acelerar en el proceso de integración, porque una lucha país a país de manera separada, pues yo creo que sería, desgraciadamente, el final de Europa. Le pongo otro ejemplo numérico. Alemania, la poderosa Alemania, son unos 80 millones de habitantes, pero según las previsiones y por la baja natalidad, pues serán unos 60 millones dentro de unos años. ¿Qué puede hacer esa poderosa Alemania de 60 millones con un país de 1.400 millones? No les hablo de lo que puede hacer Bélgica o España con 47 millones. Lo que apuntaba la presidenta de la Comisión Europea ya antes de esta crisis es que probablemente Europa lo que tiene que ir es por un Green Deal, es decir, un pacto verde, un pacto para la sostenibilidad, un pacto que haga también la vuelta de algunas empresas estratégicas
como la farmacéutica, que no pueden estar en manos de países terceros ante crisis como la actual. Y les pongo un ejemplo, en torno al 90% de la penicilina de todo el mundo se produce en China. Evidentemente no podemos depender de esas producciones tan alejadas de los centros donde se van a necesitar en el caso de pandemia. En definitiva, y como muestra esta última caricatura, el genial Forges, que se preguntaba ¿por qué dejamos que se deshiciera Europa? Esperemos, ojalá que no sea así y que vayamos por la senda de la cooperación internacional y del multilateralismo en lugar de las guerras nacionales. Muchas gracias y que vaya bien.